Entonces, siguiendo con las tres transformaciones que plantea Zaratustra, vimos recién la del camello, ahora vamos a la segunda transformación, porque el texto sigue así, recuerden, estaba leyendo el texto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad, como se conquista una presa, y ser señor en su propio desierto. El león quiere ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir su victoria. ¿Quién es el dragón? ¿No? ¿Contra quién quiere pelear el león? Este camello que iba pesadamente en la vida, llega en el medio del desierto solitario, eso es como la imagen de esa decadencia, ¿no? De esa antivitalidad de la metafísica, y se transforma en un león. Y quiere buscar a su enemigo. ¿Quién lo convirtió en ese ser espantoso? ¿No? ¿Quién es ese dragón contra el que tiene que luchar? Al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios. ¿No? ¿Contra quién hay que luchar? Tú debes, entrecomillado, tú debes, se llama el gran dragón. Tú debes se llama. El enemigo es el tú debes. Martín, sí, pregunte. Levantaste la mano, Martín, ¿no? Bueno, vos pregunta, yo sigo hablando y organizate y pregunta. Lo que quieran, cualquiera en realidad. Tú debes se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice yo quiero, yo quiero. Es decir, acá empieza como una contraposición que tiene que ver con la concepción del ser de Nietzsche. La metafísica me dice tú debes. Yo esto lo tengo que hacer porque es mi deber. Entonces, yo me caso porque es mi deber, porque eso es lo que manda la moral, casarse y reproducirse. Es mi deber. Como es mi deber que si soy varón, tengo que ser machito, porque ese es el deber del varón, y tratar así a las mujeres. Y es mi deber de madre cuidar a mis hijos, y quererlos hasta y sacrificarme por mis hijos. Ese es el deber de toda madre. El león, ¿qué hace? Intenta transformar el tú debes en el yo quiero. Es decir, ese yo quiero es esa soberbia vital que es preciso afirmar en algún momento, provisoriamente al menos, ya sabemos, si yo después me quedo en esa soberbia, esa misma afirmación del yo se convierte en decadente. Ahora, primero, para poder desprenderse de ese deber, yo tengo que afirmar esa soberbia, ese yo quiero. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Lo que les dije antes de la soberbia, ¿no? Que era el camello, la vida decadente, humilla la propia soberbia. ¿Y cuál soberbia? Esta soberbia que es provisoria siempre, porque es un invento, pero es esa soberbia que es la que afirma yo quiero, esto es lo que yo quiero, en el ejemplo que les había dado antes, yo quiero casarme con un hombre o estar en pareja con un hombre, no quiero seguir el modelo familiar conservador de mi casa. Yo quiero, es lo que yo quiero, no lo que debo. Ese yo quiero es la afirmación de una voluntad, es la afirmación de lo que puedo. ¿Sí? La vida en Nietzsche, el ser, yo les dije en las primeras clases, el concepto que da Nietzsche para entender ser es voluntad de poder. Porque él entiende que el ser, esas fuerzas creativas, es la afirmación de una voluntad, ¿no? Es decir, es quiero lo que puedo, es querer lo que se puede. La vida es un querer lo que se puede. A veces es un querer y a veces es un no querer, ¿no? Y entonces está la metafísica. Tú debes se llama el dragón, pero el espíritu del león dice yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente el tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas, ¿no? Todo un despliegue de valores, ¿no? Que intenta como cubrir la totalidad de esa voluntad de poder, de ese querer crear constantemente. Estos valores milenarios que son como escamas, ¿no? De un dragón, como si fuera una cosa rígida, que cubren la totalidad del espectro de la vida, ¿no? Y la van fijando, la van deteniendo, la van atando a esa columna que hablaba Humano y Masivo Humano, ¿no? De la vez pasada. Eh, el león sería ser dueño de tu propia vida. El león sería, ahora voy a seguir, sí, sería ser dueño de tu propia vida
Ojo, tu propia vida nunca es tu propia. La vida no es propia, no es de uno. La vida es la vida. Ya les dije, vengo haciendo esta aclaración. No es solo un planteo de lo humano, es un planteo del ser. Y en Nietzsche el ser se puede entender como vida, o se puede entender como voluntad de poder, como un querer las fuerzas creativas en cualquier orden. La vida crea naturaleza, crea células, crea animales, crea humanos, crea cultura, crea novelas, crea cine, crea deseo, crea estrellas, crea de todo es el ser. Y todo forma parte de esa creación, de esa potencia, ¿no? Entonces, pero si lo queremos llevar a un plano humano, sería adueñarse de la propia vida. Bueno, ¿adueñarse de qué? Poder decirle que sí a la potencia que a uno lo está atravesando. Que ni siquiera es mía, pero me está atravesando. Pero poder decirle que sí a eso que puedo. Pero nunca es lo que yo puedo, porque si no ahí volveríamos a la concepción media metafísica de creer que es el yo el fundamento de mi ser. No, no. Yo soy producto de esa creación. Pero por lo menos es decirle que sí o adueñarse de esas fuerzas que uno lo atraviesan. Es abrazar esa potencia que uno lo está atravesando. Es abrazar, es como el destino que nos toca, es abrazarlo y quererlo y afirmarlo y crearlo y recrearlo y transformarlo y hacer un montón de cosas. Nunca es consolarse, ¿no? Pero sí es esta vida que me atraviesa, la afirmo, es mi potencia. Porque si es vida, siempre es potencia, siempre es creación, siempre es vitalidad, ¿no? Y uno no debe decirle que no a eso. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. Así habla el dragón, ¿no? En verdad no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón, dice Zaratustra. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? Dice Zaratustra, ¿no? ¿Por qué no basta la bestia de carga, el camello, que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos, tampoco el león es aún capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un no santo, incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. El león, el espíritu libre, se corresponden, sería ese yo quiero, que ya les dije que quiere decir yo quiero, es esa afirmación provisoria de la fuerza que me está atravesando, es esa soberbia vital que es provisoria siempre de creérsela y poder afirmarlo, ¿no? Es un no santo, es un santo no. Es importante esto porque la filosofía de Nietzsche es una filosofía profundamente afirmativa, ¿no? Es decir, el ser es pura afirmación. Y acá tendríamos una imagen que Nietzsche propone como necesaria, que tiene que ver con la destrucción, porque lo que hace el león es destruir. El león lo que hace es decirle que no. Es el espíritu libre que va cortando las cadenas, ¿se acuerdan? La vez pasada, ¿no? Yo me voy liberando de todo, pero claro, me libero, si mi tarea es negativa, después me quedo solo. Y la vida no es negación, la vida es creación. El león es el momento de un santo no, de un santo no. No es que le dice que no a la vida, como hace el metafísico. Le dice que no a esto, le dice que no a esto, le dice que no a esto, le dice que no a esta manera de ser varón, le dice que no a esta manera de ser mujer, le dice que no a esta manera de ser madre, le dice que no a esta manera de vivir. Es un santo no, es el que destruye las cadenas, ¿sí? Es una tarea negativa. Pero claro, todavía no puede crear. No puede crear. Entonces tampoco nos sirve el león. Es importante pasar por esos estallidos. Es importante ser un espíritu libre, como hablé la vez pasada. Pero el problema de estas figuras es que no pueden crear. Bien, hago una aclaración que la vez pasada la hice, pero es importante que no nos olvidemos de esto. Había un problema con el lenguaje en Nietzsche. Recuerden, si la vida es puro cambio, si el ser es devenir, el lenguaje que nosotros solemos emplear es un lenguaje metafísico que tiende a identificar y a fijar entonces. Cuando digo la vida es esto, ¿no? La pregunta ¿qué es? Es una pregunta metafísica, ¿no? ¿Qué es la vida? Esto, ya pregunto qué es y ya tengo una respuesta que es metafísica. Entonces, hay que tratar de sortear ese problema del lenguaje metafísico y Nietzsche da vueltas y utiliza de otra manera el lenguaje, digamos, tratando de no solo utilizar un lenguaje metafórico,
para no encerrar el sentido, sino abrirlo, sino trata de alguna manera modificar las reglas como la propia gramática, de lo que sería hablar correctamente, ¿no? A veces, como decía Beckett, para decir bien hay que decir mal, ¿no? Que es el mal dicho. O para poder hablar del ser hay que fracasar, ¿no? Entonces, espíritu libre, camello, superhombre, niño, nunca hay que entenderlos como estados. Uno no es un espíritu libre. Uno no es un superhombre. ¿Por qué? Porque eso sería pensar que sería un estado. Y yo acá ando por la vida como espíritu libre. Nietzsche no está describiendo la realidad. Esto no es un lenguaje representacionista que está representando algo de la realidad. El espíritu libre, como el niño, como el superhombre, como el león, son modos en los que las fuerzas se expresan o modos en los que las fuerzas se dan. Cuando una fuerza destruye, cuando una fuerza desborda cualquier encorsetamiento, cualquier fijación, ahí hay un león. Son momentos. El niño, el superhombre, ya adelanté algo creo la vez pasada, es el que crea nuevas formas de vida. Uno no es un superhombre. No, el ser superhombre no es un estado, es devenir. Entonces uno deviene superhombre, nunca alcanza el estado de superhombre. Y deviene superhombre, ¿qué quiere decir? Que pasa por momentos creativos en la vida, ¿no? Que pasa por momentos creativos, pero nunca uno es. A uno no le dan el título de superhombre y tengo el título ahí y me recibí de superhombre, ya está, y soy eso. Sería pura metafísica eso. Superhombres son modos, instantes, modos en los que las fuerzas, por ejemplo, se afirman. Y ahí uno tuvo un rapto de superhombre, de un momento de ser un superhombre, un espíritu libre o un león, ¿no? Cuando decidí marcharme de mi casa y me fui y dije, esto no es para mí. Ahí uno está siendo un león, pero no es que vive en el estado del león. Ok. Entonces, el león es el momento de ruptura de la metafísica, ¿sí? Es el santo no que el espíritu libre hace para cortar esas cadenas que eran las cargas más pesadas. En la imagen del camello es tirar la carga, ¿no? Tirar la carga. Bien. Pero claro, falta algo importante, que es la creación, y la vida es creación. Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar más horrible para un espíritu paciente y respetuoso, claro. Nuevos valores, eso es terrible, ¿cómo a pensar que hay nuevos modos de vida? No, la vida es esto. El espíritu paciente no quiere saber nada con nuevos modos de vida, con modos de vida diferentes, con poder afirmar esa diferencia. El espíritu respetuoso le huye a esa afirmación de la diferencia, ¿no? En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña, ¿no? Para el espíritu decadente. En otro tiempo, el espíritu amó el tú debes. Sigo leyendo, ¿no? Las tres transformaciones de Zaratustra. En otro tiempo, el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa, ¿no? Claro, en un momento yo pensé que era lo más importante cumplir con el deber, ¿no? Y era el deber de madre, o el deber de hombre, o el deber de padre, el deber de profesor, el deber de amigo, el deber de hermana, no sé, lo que fuera. Y yo me encantaba cumplir con el deber. En algún momento el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león, ¿no? El que rompe con todo. Pero decidme, hermanos míos, acá está el tono de este Zaratustra que está como dando un sermón, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera que ni siquiera el león ha podido hacerlo? ¿No? ¿Por qué se necesita una tercera transformación? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Porque es preciso otra tercera transformación. Inocencia es el niño. Inocencia. Y olvido. Un nuevo comienzo. Un juego. Una rueda que se mueve por sí misma. Un primer movimiento. Un santo decir sí. Antes era un santo no. Ahora es un santo decir sí. El niño es. Lo voy a leer de vuelta porque acá está la clave de Nietzsche.
inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Inocencia, claro. Acá para mí hay algo que es de lo más potente de la filosofía de Nietzsche. El niño es esa existencia, ese modo de vida, ese modo de ser, que es inocencia. ¿A qué se refiere la inocencia? Lo asociamos con los niños, ¿no? Obviamente, a ver, parece medio novia lo que digo, pero Nietzsche no está diciendo que tenemos que ser como niños. Es una figura, de vuelta, son metáforas. ¿Qué es la inocencia? Los niños son inocentes, ¿no? Solemos decir eso. ¿Qué es ser inocente? Claro, recuerden lo que dije antes. Ser inocente es no estar en falta. Es entender que a la vida no le falta nada para hacer. Que no le falta, que entonces uno no vive de manera, no debería vivir de manera culposa su diferencia. Que su diferencia no es falta. Eso es típico de la metafísica. La metafísica, como parte de un ser que siempre es idéntico, cuando ve la diferencia lo ve como una desviación, como una falta. Si no existe eso que es la arjé, eso que es la identidad primera, eso que es la esencia o la idea, si no existe eso, todas las diferencias no están ordenadas jerárquicamente según un grado de falta, como en el ejemplo que les daba de las mujeres. La diferencia no es nunca entendida como falta si no hay modelo. Volvamos al ejemplo anterior. Si no existe esa Virgen María que era madre, virgen, ama de casa y paciente, a esa mujer que era madre, no era virgen y no era buena ama de casa, ¿le falta algo para hacer si no hay modelo? Si no existen esos transmundos ideales, esas esencias, ¿a los seres les falta algo para hacer? No. ¿A la madre soltera le falta el marido? No. ¿A la lesbiana le falta el deseo heterosexual? No. Si no hay modelo no falta nada. Si yo elimino el arjé, Dios ha muerto. Si yo elimino ese transmundo ideal perfecto que está detrás de este mundo, a este mundo no le falta nada. Es pura plenitud. Y eso es poder vivir la vida en su plenitud, en el movimiento, en el cambio y en la diferencia. Entender que a la diferencia no le falta nada para hacer. Entiendan esto, ¿eh? Si yo elimino un modelo, miren, la metafísica ¿cómo es? ¿Vieron que en algunas de esas revistas así medias truchas que a veces la gente se lleva a la playa, que son de crucigramas o de juegos, hay un juego típico que es encontrar, no sé, las 7 diferencias? Y me ponen una imagen y otra imagen muy parecida, pero que tiene algunas diferencias. Yo, partiendo de una imagen, digo cuáles son las diferencias. Y digo, este dibujo está mal, porque este es el modelo. Si yo elimino el modelo, a las cosas no le faltan nunca diferencias. La metafísica parte primero de la identidad. Y la diferencia la entiende como la desviación de la norma o de la identidad. Si yo parto de que no hay identidad, entonces parto de la diferencia. Y parto que ser es ser diferente. Que ser es devenir o es cambio. Y no como falta, como alejamiento, ¿no? Del modelo, en el sentido platónico. La idea es esto y yo me voy alejando. Entonces, inocencia es el niño. Esto para mí es... Y que es lo más jodido de poder hacer. Porque la vida es inocencia. No estoy diciendo que yo puedo asesinar a alguien y soy inocente. No me refiero a eso. Me refiero a un sentido ontológico. Que los modos de ser son siempre plenos. Y uno, como vivimos, como digo siempre, en una cultura metafísica, uno siempre está ahí midiéndose con el deber. Y tal vez no hay que vivir así. Y que la vida es justamente lo contrario. Es esa inocencia del devenir. Inocencia del devenir. Miren, sigo leyendo. Bueno, era un nuevo comienzo, un olvido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que olvidar? El olvido para Nietzsche es una fuerza, una potencia que muchas veces está del orden de la vitalidad. Porque la memoria... hay un sentido de la memoria que nos encadena, hay un sentido de la memoria que nos atrapa, ¿no? Es recordar lo que me dijiste, ¿no? Vos me dijiste que me ibas a amar en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. Eso lo dijiste, yo no me olvido. Cumplí tu promesa, ¿no? Que es un tema que Nietzsche trabaja en un libro que se llama La genealogía de la moral, que es tal vez uno de los mejores libros de Nietzsche.
al hombre le es preciso hacerle una memoria, dice Nietzsche, ¿no? Y convertir al hombre en un animal al que le es lícito hacer promesas, dice Nietzsche, ¿no? Es decir, un hombre, hay que hacer de este ser un humano que puede comprometerse, ¿no? Que puede prometer. ¿Qué sería la promesa? Piensen esto, ¿qué es la promesa? La promesa tiene que ver con la memoria, grabar a fuego y con crueldad, porque así se graba este compromiso del ser humano, con violencia, grabar algo que es qué cosa, yo me comprometo de acá a futuro, es decir, esto que digo sí ahora es lo que voy a sostener durante toda la vida, porque esa es la promesa, ¿no? Che, te prometo que voy a ir a tu casa. Lo que hoy tengo ganas de hacer, que es ir a tu casa el miércoles que viene, lo mantengo. El miércoles que viene capaz yo no tengo más ganas de ir a tu casa. Se me fueron esas ganas. Pero vos ya me prometiste que venís. ¿Eso qué quiere decir? Que es eternizar un instante. Y nuevamente caemos en la concepción metafísica de negar el tiempo, de negar el cambio. Este amor que sentís ahora es el mismo que tendrás que sentir toda la vida, porque así vos te comprometiste. Es decir, esto que ahora efectivamente puede ser cierto y que puede ser el orden de lo vital, es preciso mantenerlo. Para eso es preciso hacerle una memoria al ser humano. Registrarle a fuego esa promesa. Entonces ahí hay una concepción de la memoria que es terrible, ¿sí? Que es terrible. Digo porque nosotros solemos tener concepciones, y está bien hacerlo, positivas de la memoria, ¿no? Pero solo cuando la memoria es creativa y está orientada al futuro y no al pasado, ¿no? Nuestra lucha por la memoria, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y la memoria tiene que ver, no sé, con crímenes que ocurrieron, por ejemplo, en la dictadura, que es uno de los focos de la memoria. ¿Para qué queremos recordar? ¿Para quedarnos encadenados en el pasado o porque en realidad la memoria puede proyectarse al futuro para hacer un futuro distinto? Entonces ahí no se trata de volver al pasado. Ahí hay una memoria vital, ¿no? Porque se dirige justamente a la creación de un nuevo futuro. Pero hay una memoria que nos encadena al pasado, ¿sí? Si a alguno le interesa o a alguna le interesa, hay un escritor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Horacio Castellanos Moya, que tiene muchos libros, tal vez son todos muy buenos. Hay uno que a mí me gusta mucho que es, me olvidé el nombre, ahora lo voy a buscar y les digo, y que es, uno de sus libros es Maldita Memoria o La Memoria, estoy mal de la memoria justamente, esperen que ya se los digo, Castellanos Moya. Hay un libro que a mí me voló la cabeza, que es, vamos a ver libros. Y él tiene una concepción de la memoria negativa, ¿no? Para él la memoria es lo que nos atrapa, ¿no? La memoria es lo que... Insensatez, ahí está, no me salía. Insensatez es el libro que les digo. Y para él la memoria, el pasado, es lo que nos tironea e impide que aparezca la vida nuevamente, ¿no? Insensatez es un librazo. Uno de los últimos libros, a mí me gusta mucho también. Perdonen, pero estoy como muy trabado con los títulos hoy. La sirvienta y el luchador es otro que está muy bueno. Bueno, si a alguno le interesa, después les paso bien los títulos. Los leí hace mucho y me gustan mucho. Tirana Memoria, ese Leonardo, sí, Tirana Memoria. Pero no, a mí no es el que más me gustó. Insensatez es uno de los mejores. Es un tipo que se interna en una especie de monasterio en Guatemala para hacer un informe de los crímenes sobre las poblaciones indígenas que ocurrieron en Guatemala en los años 80, que hubo una masacre terrible, una especie de genocidio en los años 80. Y él tiene que leer los informes de los testimonios que se habían recogido de los indígenas. Y el tipo está como metido adentro de todo ese pasado que es de una violencia terrible y empieza a sentirse paranoico de que lo están persiguiendo y que ese pasado todavía sigue siendo presente, ¿no? Que es cierto en parte. Y es un tipo que labura mucho el tema de la memoria y la paranoia, ¿no? De cómo uno se vuelve paranoico por esa memoria que no te deja salir del pasado, ¿no? Bueno, Nietzsche va en esa línea. Ahí el olvido la capacidad de olvido está del lado de la vida en Nietzsche, ¿no? Es preciso mucha capacidad de olvido para olvidar esas promesas, ¿no? Esas promesas que están marcadas a fuego y que la puedo pensar como eso que yo me comprometí para ir a tu casa el miércoles que viene, o de todo un pueblo, ¿no? De todo un pueblo. No se olviden,
Si alguno quiere cambiar esto y si alguno se hace un poco loquito, no se olviden, porque miren, hay 30.000 desaparecidos y le dimos fuerte para que no se olviden de eso. Digamos, ¿cómo se explica esa violencia de la dictadura, por ejemplo, ¿no? La dictadura, ya sabemos, vino para mantener, para garantizar la reproducción del sistema capitalista en Latinoamérica. Ahora, ¿qué necesidad tenían estos tipos para hacer eso de secuestrar a los hijos, raptar a un hijo recién nacido, de secuestrar a una embarazada, esperar que dé a luz, matarla y sacar su hijo y dárselo a otra? Eso no tenía que ver con el mantenimiento del capitalismo. Bueno, sí, porque esa crueldad es la que graba a fuego la memoria, es la que hace que no olvidemos, ¿no? En el peor sentido. No se olviden, porque miren, puede volver esto. O sea, hay una memoria que es terrorífica. Bien, última cosa del niño. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. El niño también es esta imagen del superhombre, porque esto es el superhombre, Nietzsche también, porque sabe jugar. Claro, ¿qué es el juego en el niño? Es algo que no podemos hacer, que los adultos perdemos, y que la vida debería ser juego en Nietzsche. El juego combina dos elementos importantes para la filosofía de Nietzsche. El juego tiene que ver con la ficción, es entender que la vida es un invento, y entonces yo juego, ¿no? Y veo, qué sé yo, a los nenes que están jugando al negocio, que van y compran, y es todo mentira, ¿no? Porque no hay ningún negocio. O estamos jugando, yo jugaba cuando era chico, a policías y ladrones, y uno se creía que era policía o que era ladrón, y no era ni policía ni ladrón. Pero uno asumía esa máscara. Es decir, la vida es juego en el sentido en que la vida es creación y es ficción. Y cuando uno está jugando, las reglas del juego las vive como si fueran infranqueables, ¿no? Como si fueran la ley de gravedad. No sé, jugamos a la mancha y yo no puedo tocarte. O juego a la pelota y no puedo tocar la pelota con la mano. Y yo sí la puedo tocar, ¿no? Pero no, si la tocaste hay que parar. Mientras jugamos, las reglas del juego las vivimos como si fueran infranqueables, como si fueran reales. Las reglas son un invento, ¿no? Estoy jugando al truco. Agarrás 3 cartas. Yo puedo agarrar 4. Mira, hago así, agarro una cuarta carta. Pero hago de cuenta que eso es imposible. Aunque no hay nada que me impida hacerlo. Es decir, el que juega entiende el carácter ficticio de las cosas y las acepta. Y acepta también otra cosa fundamental del juego, que es la segunda característica, que es el carácter provisorio. Juguemos al truco, no sé, ahora en la cuarentena estarán encerrados, no sé, si jugarán a algo. Yo no juego mucho, no me gusta mucho ese juego, pero podríamos jugar al truco. Jugamos al truco. Y uno se cansa y dice, bueno, listo, no jugamos más ahora, juguemos a otra cosa. Y jugamos, no sé, al Pictionary. Y los chicos dicen, vamos a jugar a la mancha. Y después se cansan de la mancha. Y vamos a jugar ahora a, no sé, a la escondida. Y juegan a la escondida. Y después dice, bueno, no, ahora no nos gusta más la escondida. Vamos a jugar a la Play. Y ya está, no se cansaron nunca más. Y se quedaron toda la vida en la Play. El juego permite que uno acepte el carácter provisorio de eso ficticio, ¿no? El carácter provisorio. Nosotros nos vivimos así. ¿Qué sería? Las máscaras. Bueno, mire, sí, ahora yo tengo esta máscara, soy profesor de filosofía y me la creo. Ahí está la soberbia buena. Sí, yo me la creo y creo que esto me sirve, que me gusta, que soy bueno, esto es mi vida y que esto tiene sentido. Yo me la creo esta máscara. Vivir como el niño, como el superhombre, sería poder entender que es una máscara esto. Y que como con la máscara yo saco esto y me pongo otra máscara, que es otra ficción, que es otras reglas del juego. ¿Eso qué es? Crear. Eso es crear. El niño crea nuevos valores, crea nuevos modos de vida, puede crear, ¿sí? Puede inventar. Y hasta lo podemos ver en los niños, ¿no? Que inventan juegos. ¿Quién no ha querido inventar un juego? No te sale, porque en definitiva sos un nene, pero crear, ¿no? Crear nuevas formas de vida. Inocentemente, ¿no? Y los niños pueden, jugamos y están jugando y es un varón y está jugando que es una nena y no tiene problema, ¿no? Porque hay inocencia, porque no se vive eso diferente, eso nuevo, culposamente. Porque no está la noción de que la realidad es una única cosa. Entonces es infinita las posibilidades de ser. Entonces el niño es la última transformación. Más adelante Zaratustra va a hablar del superhombre. Y va a decir que el superhombre es el ser que quiere su propio ocaso, ¿no? Que es, bueno, yo era esto, pero tengo que querer mi propio ocaso.
Es decir, dejar de ser esto para ser otra cosa. Uno no quiere dejar de ser lo que es, aunque sea una porquería lo que es, ¿no? Porque eso es lo que a mí me da garantía, esa cosa de malo conocido, mejor malo conocido que bueno por conocer. Es terrible eso. Porque así vivimos, nos quedamos con eso que conocemos y yo no quiero cambiarlo. Y sí, no sé si me regusta en mi vida, pero bueno, es la que conozco. Es terrible eso. Porque ya está, la vida pasa y se acabó y la vida se desperdició ahí. La vida, no solo la mía, insisto, el ser se está desperdiciando ahí, ¿no? Cuando se niega a jugar, a crear, a afirmar lo provisorio, ¿no? Bien, y entonces eso es el niño y termina así. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado. Cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra, y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor. Punto. Un genio total.